Ok, bueno, vamos a comenzar pues. Eh, es importante, el tema que teníamos previsto pues para hoy ya era hablar de la dignidad de la persona humana directamente. Sin embargo, faltaba ver este punto que pues viene siendo la antesala, ¿no? Que son los principios y son los valores de la doctrina social de la Iglesia Católica. Esperemos que podamos abordar los dos temas en esta sesión. Si no los alcanzamos a abordar, tampoco me voy a dar tanta prisa como para hacerlo a lo tonto. Si no lo alcanzamos a abordar, podemos ir jugando con los demás principios que veríamos uno por uno. Los vamos a ver uno por uno, pero los podríamos aglutinar en pares. No habría ningún problema. Pero, ¿por qué es importante? Bueno. Aquí hay una cita con la cual empezamos y dice, ¿no? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Y qué es cierto, ¿no? Volteamos a ver, para todos los que se dediquen a la educación, estén directo o indirectamente dentro de la educación, los que estén atendiendo a lo mejor a los nietos directamente o a los hijos que son padres de familia, pero ahí están metidos responsablemente dentro de la formación de sus hijos, en la escuela, en el colegio, en donde sea que los tengan, es, busco la palabra adecuada, ¿eh? Es sorprendente, es admirable, es inquietante, no sé qué otro calificativo le podríamos poner. Ver cómo está la situación actual de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes mexicanos, diría la nueva escuela mexicana, ¿no? En el sentido de que vemos una pérdida de valores tremenda. Platicábamos en algún momento con los chicos, les doy a segundo, tercero de secundaria, ese es el rango de edades que manejo. Son de 13 a 15 años más o menos. Y en algún momento, sale siempre el tema cada generación y trato siempre de que sean honestos, porque eso nos ayuda también, ¿no? A ir viendo por dónde va el agua. Entonces, cuando empiezas a preguntarles a los chicos sobre el consumo de tabaco, bastantes levantan la mano, el consumo del alcohol no se diga, el consumo incluso ya de repente entre Radio Pasillo, digo, es un colegio en el que estoy, no está tan viciado, aclaro el tan viciado, a comparación de otras escuelas, y te empiezas a dar cuenta y empiezas a escuchar el tipo de vida que llevan los chicos, ya metidos literalmente en las drogas, metidos en una prostitución, mm, digámosle rosa, una prostitución elegante, no sé cómo llamarle, los famosos sugar daddies, ¿no? O las sugar mommies que pues simple y sencillamente se buscan un novio más grande, una novia de más grande, con posibilidad económica, pues para que les costee sus gustitos y pues a cambio de ser novios. Bueno, ¿a qué grado el noviazgo? Pues ya ahí sí depende de, pero pues no es otra cosa que prostitución, ¿no? O la difusión de pornografía a tamaño masivo que se está dando en las escuelas, con los packs, un conjunto, un paquete, una carpeta de fotografías que yo me tomo, fotografías eróticas con poca ropa o desnudo, o incluso masturbándome o en posiciones sexuales, eróticas, y se las comparto a los amiguitos, se las comparto a las amiguitas y empieza la difusión en este caso de contenido sexual explícito. Y empiezas a ver realmente la literatura que manejan y es sorprendente porque a veces dices, a ver, préstame ese libro y empiezas a ver el libro y dices, ah, canijo, oye, ¿y este libro me lo compró mi papá? ¿Y tu papá sabe que estás leyendo esto? Sí, pues él me lo compró. Hablas con los papás, oiga, señores, que le retiramos este libro a su hijo o a su hija. Pues nos llama la atención y no es un libro propio para que lo traigan aquí a la escuela. Si usted está de acuerdo con que lo lea, pues está bien. O sea, no le puedes decir que no a los papás, que lo lean en su casa, pero que no lo traiga a la escuela. Y vemos que la literatura ad hoc
nos dice por ahí el sistema, la literatura doc para los jóvenes de hoy en día, en el contexto en el que están, pues es una literatura erótica con gran cantidad de contenido LGBT más Q, o sea, homosexual, lésbico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que consumen los chicos. Vemos la televisión o vemos las series, nada más es cosa de aprenderla, y insisto, el contenido sexual, implícito y a veces explícito, es de gran tamaño. Incluso estás hablando a veces de contenidos que son propios para jóvenes, para niños, y con un poquito de astucia prestas atención a lo que estás viendo y de verdad que te llevas unas sorpresas muy, muy grandes. El mundo en el que vivimos se ha vuelto muy convulso y es una realidad. Tú ves a los jóvenes y a los jóvenes no les importan muchas cosas y lógicamente, ¿por qué les van a importar si lo que han aprendido desde casa es a estirar la mano, a pedir, a conseguir lo que quieren, a hacer berrinches? Al cabo, pues ya sé cómo me puedo manipular a mis papás. Los papás se convirtieron en proveedores, simple y sencillamente, ya no son instructores, ya no son edificadores. Ya no son esos guías, esos auténticos padres que eran anteriormente. Hablo en una generalidad. Lógicamente hay padres que son ejemplos extraordinarios a seguir, pero lo vemos cada día y había una frase que antes existía que es muy trillada, ¿no? Y dice, lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo ahora es bueno. Y pues ciertamente pareciera ser que así estamos. Entonces, si vivimos en un ambiente ya tan degradado, en el cual podríamos decir que el ser humano ya no sabe qué es lo que es ser un ser humano, espero que se entienda lo que digo, el Papa Francisco lo denomina como la crisis antropológica o la fragmentación antropológica. La palabra tal cual no está, pero sí habla de crisis antropológica. Y él dice de una manera muy sencilla, es que los seres humanos ya no saben qué es ser humano. ¿Por qué? Porque estoy tan metido en el smartphone, en el celular, en las tablets, en el trabajo, híjole, en todo lo que tú quieras, un montón de distractores y me olvido del otro, me olvido del prójimo, me olvido de los demás. Solamente es satisfacer mis necesidades. Si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, eh, vemos que hay una pirámide de necesidades, ¿no? Y se tienen que satisfacer primero las más básicas, comer, dormir, la pipí, la popó, o sea, lo básico. El techo, el abrigo, lo básico. Y una vez que tengamos esto desarrollado, que tengamos esto cubierto, pues ahora sí empezar a pensar en otras cosas. Y así nos lo ha marcado toda la historia de la humanidad a lo largo de los siglos y de los siglos y lo seguirá haciendo. Sin embargo, mm, nos encontramos que hoy estamos perdidos, en eso porque todo se vuelve básico y no busco nada más, entre comillas, ¿no? O sea, la tecnología, la ciencia, todo el desarrollo que tenemos, se supone que ya son otro tipo de necesidades que van incrementando, pero, pero llegamos al punto en el que me vuelvo materialista, me vuelvo utilitario, me vuelvo relativista, me vuelvo, cosifico a las personas y todo va nada más a satisfacer impulsos que parecieran ser más animalescos que humanos, porque a veces dejamos de pensar, porque a veces dejamos de darnos cuenta de lo que está sucediendo y actuamos literalmente como si fuera por instinto, pero ni siquiera un instinto razonado, un instinto salvaje, un instinto animal. Yo no sé cómo se ponen algunas manifestaciones allá en Tlaxcala, sobre todo cuando salen estas personas del bloque negro, todas encapuchadas, a veces son mujeres, pero hay de todo. Y se la pasan destruyendo todo lo habido y todo lo que hay, y agrediendo y golpeando y maltratando. Es parte exactamente de esta situación y se vuelve triste porque vemos cómo se empieza a degradar al ser humano.
Esta cita nos da mucha luz. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Podríamos decir que dejamos de instruir correctamente a nuestros niños? Puede ser. ¿Podríamos decir que aún estamos a tiempo de corregir el camino? Pues sí, puede ser. Hay una frase muy sabia también que dice, hace más ruido un árbol que cae en el bosque que 100 que se están levantando. Y precisamente este panorama así muy genérico que acabo de hacer, pues son esos 100 árboles ese árbol que se está cayendo en el bosque y que hace un escándalo tremendo. Pero hay muchos arbolitos que están creciendo, que no hacen ruido, pero van en un proceso lento, lento, poco a poco, poco a poco. Recuerdo, es fuerte, en un colegio de aquí, de Zacatecas, hubo un momento en el que, ya fue hace algunos años, pues que Juanito, ¿y dónde está Juanito? Un niño no recuerdo si era de kinder o de primero o segundo de primaria, eso sí no sé. Y Juanito, pues no está, pero pues sí estaba, entonces ¿dónde está? Y van y lo buscan y no lo encuentran y se meten al baño y lo encuentran en el baño y lo encuentran desnudo y amarrado, ¿no? Amañatado. Y dicen, pues, ¿qué pasó? Porque pues es grave, ¿no? Pues resulta que los niños estaban jugando a ser sicarios y a estar secuestrando a Juanito en este caso, le tocó ser el secuestrado y pues lo dejaron ahí abandonado en el baño. Es chusco, pero esto implica realmente una reflexión seria y profunda. O en otra parte, no sé si les ha tocado estar en algunas comunidades, estar platicando con algunos niños y les preguntas, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser sicario, o quiero ser narco. La narcocultura como está ahorita descarada por todos lados. Por una parte, que la guerra contra el crimen organizado, que tenemos no sé cuántos miles de muertos, desaparecidos, y es una cifra que no disminuye, que no es una cifra que se pare, es una cifra que sigue creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Nuestros obispos lo están denunciando constantemente. Acaban de sacar un comunicado hace menos de un mes pidiendo paz, exigiendo la paz en el país, pues la dimensión de fe y compromiso social, pues trabaja en este tenor. Ustedes desde derechos humanos trabajan en este tenor y al igual, o sea, no nada más derechos humanos, pues, todas las dimensiones trabajan por la paz. Toda la pastoral social trabaja de una u otra manera por la paz. No podemos reducirla nada más a una dimensión, ¿verdad? Este, y vemos cómo la violencia está por todos lados y cómo le vamos a hacer para detenerla. Y es complicadísimo. Y más complicado cuando pues volteas por el otro lado y te das cuenta que narcocorridos, narcoseries, narcoliteratura, o sea, es una narcocultura por todos lados. Y pues eso que provoca, pues lógicamente que los niños crezcan, por eso, instruye al niño. Si tú lo instruyes en el camino correcto, va a llegar a viejo, pero no lo instruyas en el camino lo correcto, instrúyelo mal o mal instrúyelo, ¿y qué va a pasar? Pues va a perder su vida, en pocas palabras, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto puede ser desalentador, pero también es un momento de empezar a ver qué nos corresponde y qué estamos haciendo. Y a lo mejor, no sé ustedes, a mí en muchas ocasiones me he quedado con el sentimiento y el sabor de boca que no hemos hecho absolutamente nada. Nos partimos la existencia, trabajamos, subimos, bajamos. Así como el chiste, no sube el piano, baja el piano, vuélvelo a subir, hola para la izquierda, hola para la derecha. Y acabas muerto y exhausto pensando que hiciste un montón de cosas y volteas a ver lo que hiciste y dices, no he hecho nada. Pero ese poco que hemos hecho o ese mucho que hemos hecho, ciertamente el Señor lo multiplicará y hará de eso, pues que vayan sembrándose las semillas para que el fruto crezca. El cambio de época en el que nos encontramos y ante el cual tenemos que vivir, en el que queremos una sociedad justa, humana, auténtica, en donde reine la dignidad de la persona, en donde haya todos los principios que vamos a ver ahora y todos los valores para que digamos, híjole, esto es lo que Cristo quiere para toda la humanidad.
no nos va a tocar verlo. Veremos algunas muestras, tal vez, pero tal cual la sociedad así, no nos va a tocar verlo. ¿Por qué? Porque se tarda, son procesos, y esto es importante que empecemos a verlo, son procesos. Siempre la Iglesia actúa en procesos. El Concilio Vaticano II de los años 60 todavía apenas empieza realmente a aplicarse, apenas está empezándose a aplicar. Estás hablando de cuántos años, 60 años aproximadamente, y apenas va. Son procesos y los procesos son graduales y estamos en este camino. Y no debemos desfallecer y no debemos desesperarnos porque al final de cuentas nuestra fe está bien puesta en Cristo, no en el ser humano, no en los obispos, no en el papa, no en el sacerdote, no en mis compañeros, no en mí mismo, sino nuestra fe está inspirada principalmente en Dios, ¿no? En Cristo que nos fortalece. Entonces, así podremos entender que es necesario que comencemos el proceso hoy y algún día florecerá. Volvemos al ejemplo de los árboles. Tú vas y ves un árbol gigantesco de no sé cuántos cientos de miles de años, incluso si tú quieres, ¿no? Y cortarlo te va a llevar un rato, pero lo cortas en un santiamén. Pero para que ese árbol llegara a ser tan grande, tan frondoso, tan hermoso, que diera esa sombra que da con esos frutos que daba, se tuvieron que pasar años. No fue de la noche a la mañana. De igual manera, cada uno de los procesos que vamos construyendo desde cada una de las pastorales en las que se encuentran es precisamente lo mismo. Hay que ir preparando la tierra, darle vuelta a la tierra, darle oportunidad que se oxigene, sembrar la semilla, cuidar esa semilla, que empiece a brotar de esa semilla, la matita. Ir cuidando esa matita del aire, de las plagas, de todo lo que sea necesario para que esa matita realmente pueda florecer y pueda dar frutos. ¿Qué tipo de frutos podremos estar hablando? Pues bueno, nosotros desde nuestra iglesia, desde nuestra fe, sabemos que los santos son frutos. Tenemos un San Carlo Acutis que reciente, tenemos no se diga, estamos primeramente Dios el año que entra a punto de celebrar, de conmemorar los 100 años de la epopeya o de la gesta cristera y tenemos una serie de santazos tremendos que nos dieron testimonio y que decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces tengamos en cuenta eso, son semillas que tenemos que ir sembrando, ¿sale? Mm, sí, también padrotes o de cárteles, tiene razón, guachicoleros, vendedores de droga. Cierto, pues es que cada quien ahora sí va según el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Aquí guachicolero, pues no hay manera de serlo, pero narcos y vendedores, híjole. Y es triste ver a los chiquillos emocionados jugando que ya son narcos y narcos profesionales, ¿no? O sea, no cualquier narquillo. Entonces, ante eso nos encontramos y de esto vamos a hablar el día de hoy. Nos dice la doctrina social en el número 107: el hombre, comprendido en su realidad histórica concreta, representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Por eso quedamos, esto es importante y es el primero de los principios. Si se fijan, dice, hay principios y hay valores. De los principios, digamos, de los pilares de toda la doctrina social, el pilar por excelencia siempre va a ser la persona humana, pero la persona humana es el que está al centro, los otros pilares son los que están alrededor y lo que va a sostener y lo que va a empujar van a ser los valores. Entonces, por eso es importante insistir. ¿Cómo vamos a comprender la dignidad de la persona humana? La tenemos que comprender sí o sí desde la realidad histórica concreta en la que estamos.
El otro día estoy tomando un diplomado en logoterapia en la Universidad Pontificia de México y no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, nos comentaba la maestra y decía, no sean injustos muchachos. Bueno, a todos nos dicen muchachos. Y decía, no sean injustos muchachos, no sean injustos con ustedes mismos, porque a veces somos demasiado crueles que queremos juzgar a nuestro yo del pasado y juzgamos cómo actuamos y qué hicimos de bueno y qué hicimos de malo con las herramientas que tengo hoy en día, con los conocimientos que tengo hoy en día. Entonces, dice, eso es ser muy injusto. Tú, en tu pasado, no sé, Angélica, no sé si hay una Angélica, pero si hay una Angélica. Angélica, de hace 2 o 3 años, ante determinadas circunstancias, actuó así porque no tenía otra manera de actuar a lo mejor porque fue la solución práctica, que no salió, que le fue mal, que le fue bien, yo qué sé, pero la realidad es que hoy Angélica, a partir de todo eso que vivió, es una nueva persona, es una persona que aprendió, es una persona que creció, es una persona que maduró, pensemos que fue así. Entonces ya no puedes juzgar a aquella Angélica. Y menos si esa Angélica ya se arrepintió, ya pidió perdón, ya se confesó. No puedes estar cargando con esas culpas. Por eso es importante que vivamos la realidad histórica concreta. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? Y lamentablemente en México hemos sido educados por nuestro sistema político desde hace muchísimos años, desde la Revolución Mexicana, a ver los mexicanos tenemos una educación de héroes y de villanos. Nada más es cosa de ver las novelas. Siempre están los héroes, siempre están los buenos, los ricos, los bonitos, los guapísimos, las guapísimas y los villanos, ¿no? O sea, los malos, los feos, los horripilantes. Y esta situación de polarizar a la persona, de poner quién es villano, pues todos somos villanos, tarde o temprano todos hemos sido villanos. Todos hemos hecho mal. Si no, nadie de nosotros nos confesaríamos, nadie de nosotros saldría corriendo a los confesionarios. Todos somos villanos, pero también todos nosotros tenemos algo de héroes y hemos sido héroes en muchas ocasiones, en muchas circunstancias de nuestras vidas. ¿Y por qué hemos sido héroes? Porque hemos hecho cosas heroicas. Hemos podido sobreponernos ante circunstancias que sería imposible imaginar que lo hubiéramos hecho en algún momento determinado. Y seguimos juzgando en la actualidad como mexicanos o queremos seguir viviendo de las glorias pasadas y ese es un error. O estamos viendo las glorias pasadas como si fueran presentes o tenemos la vista mandada ya al futuro, pensando nada más, guajira, sí, ¿verdad? Sueños guajiros, como sueños guajiros pensando en todo lo que va a ser cuando Cristo venga, cuando todo sea bonito y cuando todo esté en paz. No, no vamos a lograr haciendo nada así. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos, quedarnos en la realidad en la que estamos viviendo, con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Darnos cuenta qué realidad tenemos. Tenemos una sociedad hipersexualizada. El tema central siempre va a ser el sexo, de una u otra manera. La música, la televisión, el cine, por todos lados. Tenemos jóvenes que están metidos en esta situación, pues no es de extrañarse que por eso hay embarazos adolescentes. No es de extrañarse que pues, si hay embarazos viene el aborto. No es de extrañarse que venga toda una serie de fenómenos que están alrededor de todo eso. Pero entonces es lo que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque esta realidad histórica de este hombre de hoy en día es el que debemos de atender. El hombre de hoy en día, ese hombre herido desde la carne, desde el corazón, herido desde la concupiscencia de la carne, diría el Papa Juan Pablo II, este, ese es el corazón y el alma de todo lo que hace la iglesia. Hay pues no sé si se llame meme o cuente como meme, pero pues de estas imágenes que salen en las redes sociales y que dicen, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores.
Y qué bonito, o sea, se me hace muy bonito eso, porque si la iglesia nada más fuera un museo de santos, pues entonces pues ya tenemos los altares de antes, ¿no? Todos los altares ahí, laterales, donde están santos y santos y santos y santos, pues ya vas, los ves y se acaba y punto. Pero en realidad, esos santos que están ahí, esas imágenes de bulto que están ahí, no es el eje central de la iglesia. El eje central de la iglesia son cada una de las personas que van. O sea, hace todos los que vamos que somos pecadores. Por eso es importante, ¿no? Partir siempre de que la persona humana tiene una dignidad y esta dignidad es inviolable. Sí, la cita es de la doctrina social, del compendio de la doctrina social. Sí. Mm. Bien, continuamos. Entonces, la doctrina social tiene una misión muy clara. ¿Y qué nos dice? Tenemos que entender a la persona, imagen viva de Dios mismo, como el centro de toda manifestación de la vida social, por lo que en ella y en su dignidad inviolable se funda toda la doctrina social de la Iglesia. Todo el acontecer, fíjense, o sea, hagamos un poquito de memoria, ¿no? Del catecismo. Desde la creación, cuando nos crea, ¿no? Hombre y mujer los creó y desde entonces serán una sola carne y vayan y multiplíquense. Los creó a imagen y semejanza y Dios vio que lo que había hecho era bueno, era muy bueno, corrijo, era muy bueno. Desde ahí, estamos hablando de la creación. En la creación nunca dice directamente los ángeles y ya había creado a los ángeles. En la creación, ya se había dado la batalla celestial, ya había sido desterrado de Luzbel del cielo, arrojado al infierno, bueno, arrojado al mundo, él crea el infierno, este, mm, ya estaba toda esta situación en torno de quién, del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen viva de Dios. Toda la historia de la salvación es una historia de amor, es una historia, dicen los chicos, ¿verdad? Es bien tóxico, es un amor bien tóxico, entre comillas, si lo queremos ver así muy superficial, es un amor súper tóxico. Pero si lo queremos ver es tal cual como es, pues es el amor de los amores, para que no se vaya a confundir o malinterpretar. ¿Y por qué me refiero que el amor de los amores? Estamos hablando que es desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la mayor historia, novela, de amor que va a existir y que es real, que es entre un Dios y un hombre. Y en ese un hombre hablamos de todos nosotros. Todos nosotros estamos metidos en ese un hombre, ¿no? Un hombre hablando no del género masculino, sino hablando de la humanidad, hombre y mujer. Por eso dice serán una sola cosa. Entonces se vuelve realmente interesante y se vuelve impresionante porque todo gira en torno de nosotros. Por eso es importante y de verdad que cuando nosotros tenemos actividades, es más, ustedes son testigos porque lo han hecho infinidad de veces y pues ahí yo qué les puedo decir. Cuando tienen actividades con personas que han sufrido violencias, que han sufrido injusticias, que han sufrido, hombre, injusticia es no tener que comer para empezar, o sea, no nos vayamos a injusticias más graves a lo mejor de violencia fuertísima. O sea, cuando llegan de que, híjole, me corrieron del trabajo, o no tengo ni en qué caerme muerto, o no tengo seguro social y necesito tal medicamento. O sea, todo eso son situaciones, ¿no? Y cuando tú ves y trabajas con estas personas y las atiendes y realmente estás viendo en ellos a Dios, o si no lo estás viendo, lo estás atendiendo con el corazón, estás viendo a Dios sin verlo, porque estás atendiendo a lo que más ama a Dios, al prójimo. Dice el mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como, perdón, a tu prójimo como a ti mismo. No dice vas a amar primero a uno y después al otro, vas a amarlos iguales.
Y cuando tú tratas con dignidad, porque de verdad, mis hermanos, de verdad, yo no sé ustedes y yo espero que eso no suceda nunca en Tlaxcala, porque en otros lugares, en Zacatecas tampoco pasa, pero en otros lugares me han contado que sí sucede. Llega la persona pidiendo un apoyo porque pues tiene hambre y pues uno con su jetota, no hay, ay sí, ah sí que se le ofrece, ah no, no, no hay, no, váyase, no, ya se acabaron. Oiga, pero es que una despensita, mire que tengo hambre, que también hay personas que son muy abusivas, la verdad. Pero no porque sean abusivas a ti te da el derecho de tratarlas mal. O sea, no digo ustedes, digo de las personas que sé que sí sucede en otros lugares. Entonces, tratamos mal a la persona y si la persona va en una situación realmente vulnerable, en una situación realmente complicada, no estamos dignificando. Pero supongamos que realmente no hay porque ya se acabó y porque llegó tarde y llega la persona y le explicas, hola, buenas tardes, bienvenida, mira, no, ya no tenemos, se nos acabó, pero ¿qué te parece si vienes a tal día, a tal lugar? O sabes qué, deja busco en qué lugar está pasando, mira, siéntate, te puedo ofrecer un vasito con agua, te puedo ofrecer un cafecito, yo qué sé, alguna cosa. Este, y a lo mejor no le resolviste nada en el momento de lo que iba pidiendo la persona, pero en ese momento le hiciste sentir y saber que es persona. Y en ese momento tu corazón creció en el amor. Y esa persona creció porque se sintió persona, porque se sintió amada, porque se sintió con valor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuesta trabajo, híjole, cuesta mucho trabajo. Y sobre todo cuando hay personitas que como que se empersinan, ¿verdad? A que no las tratemos bien, porque también pasa. Pero indistintamente es entender que todas las personas, absolutamente todas las personas, son imagen viva del Dios mismo. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de compartir con un chico que está en un centro de rehabilitación. Nos quedamos juntos en un cuarto, en un encuentro que hubo, y me estuvo platicando su testimonio, ¿no? Y su testimonio era que se dedicaba a hacer trabajos, o sea, les hacía trabajos a los chicos malos. ¿Y por qué salió y por qué está vivo? Solo Dios sabe, Dios sabe, solamente Dios sabe, por cómo cuenta la historia. Pero en la cabecita de uno se pueden echar a volar todo lo que tú quieras de pensamientos. Y dices, híjole, ¿y si le tocó matar? Pues que yo no lo dudo por lo que me ha platicado, yo no me atreví a preguntarle, pero yo no lo dudo. ¿Y si le tocó matar a alguien? Y si le tocó hacer esto, y si le tocó hacer aquello, y si le tocó y le tocó. Pero en el ínter, en lo que tú estás escuchando al chico y cómo fue su lucha, bueno, pues, chico, entre comillas, y es un señor, pues, pero cómo fue su lucha, cómo salió de toda la situación, cómo venció la droga, cómo ahorita su sueño es atender centros de rehabilitación católicos, fíjense bien, católicos, para rescatar a los chicos que están en una situación como en la que él estuvo y que no quieren que vivan, dices, se vuelve extraordinario. Por eso no podemos juzgar absolutamente a nadie. La misión siempre va a ser para todas las personas. ¿Por qué? Porque es el centro de la iglesia. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos sus hijos se salven. Por eso cuando le increpan, dice, yo no he venido por justos, pues justos nada más San José, ¿no? Punto. Y no es inmaculado, es justo. Pero pues es al varón que se le conoce como justo y es al único que se le conoce como justo, a San José. Pero todos los demás somos pecadores y lógicamente vino por todos nosotros. Entonces, eso no se nos debe de olvidar. Toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. Recordemos, la sociedad está hecha, la nación, el gobierno, el Estado, la asociación civil, las empresas, todo lo que tú quieras ver como organismos sociales, todos están hechos para servir al hombre, no para que nosotros le sirvamos al organismo. Porque si yo me pongo a servirle al Estado, entonces ya valió gorro. El Estado es más importante que mi persona y no. Mi persona, tu persona, todos nosotros juntos somos más importantes que el Estado. Y si el Estado no puede velar sobre nuestros derechos, entonces el Estado es el que está mal y habría que corregirlo.
Toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. La Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad. Del hombre, por tanto, trae su origen la vida social que no puede renunciar a reconocerlo como sujeto activo y responsable, y a él deben estar finalizadas todas las expresiones de la sociedad. Todo lo que hagamos tiene que tener como centro la dignidad de la persona humana. Todo lo que hagamos tiene que tener ese principio, porque si no tenemos ese principio como eje rector, entonces no sirve de nada. Llámense actividades pastorales o llámense actividades sociales. O sea, ni siquiera estoy hablando de pastoral social, estoy hablando de actividades sociales, de, no sé, una ONG o del gobierno o lo que quieras. Por eso cuando pasan injusticias, ¿quiénes son los primeros que se pronuncian? Los primeritos que se pronuncian cuando pasan injusticias son los sacerdotes. Es la iglesia. Es el rostro visible de la iglesia, son los primeros, son a los primeros que les llegan, no quiero decir chismes, pero de una manera coloquial diríamos así, ¿no? Porque pues, ya en el confesionario pues les llega información una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y las personas también llegan y les van comentando, entonces, por bendito sea Dios, la formación que tienen les ayuda a poder generar discernimientos y con los juicios de criterio les corresponde pues pueden responder, pero son los primeros que les toca estar ahí y son los que nos dicen, oigan, hay que trabajar, hay que hacer, no está bien, etcétera, ¿no? El cambio de época al que asistimos, en el que los antiguos referentes ya no son perdón, ya no lo son para muchos, o sea, lo que platicábamos, que lo que antes era bueno ahora parece que es malo, ha inaugurado un nuevo estilo de relación entre la sociedad y la iglesia. En muchos aspectos este cambio ha sido positivo, pues nos ha permitido volver a la máxima del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y este es el punto principal, al final de cuentas, de toda actividad social que hagamos, inspirada por el Evangelio. ¿Cuál es el punto rector de la pastoral social? Servir. Y servir, discúlpenme mucho, si no me equivoco, de verdad, si no me equivoco, cuando a ustedes les toca servir en sus casitas, son los últimos que se sientan, son los primeros que se levantan porque les tocó preparar, porque les tocó limpiar, porque les tocó hacer un montón de cosas. Son los últimos que se sientan porque ya sirvieron a todo el mundo y son los últimos que comen. Y en muchas de las ocasiones son los últimos que comen si es que quedó comida, porque a veces ni siquiera quedó comida. Así es en casita. ¿Por qué no hacemos exactamente eso mismo allá afuera? Porque eso es vivir la máxima del evangelio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, por lógica es porque estás amando a Dios. Y para poder amar, no hay otra que ser servidor, que estar siempre para los demás, a tiempo y a destiempo. ¿Qué pasa con los sacerdotes? 2, 3 de la mañana. Padre, puede ir a confesar, puede ir a santolear a mi enfermito y ahí va el padre. A las 5 de la mañana, bueno, dependiendo de las iglesias, ¿verdad? A las 5 de la mañana ya empieza con su primer misa y luego tiene terminado, luego que les encantan ponerles, porque no, nos faltan padres, ¿verdad? Que es otra realidad, pero tienen cargo fulano, cargo sutano, cargo perengano, cargo. Acá afuera nos peleamos por tener cargos y yo creo que ellos están peleando por no tener cargos, ¿verdad? Porque no sabemos lo que significa o lo que representa. Y para todo tienen que estar. Pues sí, es su vocación. Es ese llamado al que ellos dijeron sí al ser otros Cristos. Pero ese llamado también nos corresponde a nosotros laicos y también lo podemos hacer sin descuidar nuestro deber de Estado, sin descuidar tu ser mamá, tu ser papá, tu ser esposo, tu ser esposa, sin descuidar esas realidades en las que te encuentras.
Por eso, el servicio que hoy la iglesia puede prestar al mundo está en relación con su naturaleza. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que vemos alrededor de nosotros, todo ha sido hecho por un ser humano, ha tenido sueños, ha tenido esperanzas, ha tenido ilusiones. Nada más es cosa literal, que voltees a ver aquí tu metro cuadrado en donde estás y empiezas a ver todo lo que hay. Por ejemplo, ustedes ven acá la biblioteca, ¿no? Entonces, viendo la biblioteca, ves aquí la biblioteca. ¿Cuántas personas están ahí? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas horas de quemarse pestañas, de quemarse los ojos estudiando para poder escribir cada uno de esos libros, para poderlos tener ahí? ¿Cuántas personas intervinieron en el desarrollo de cada uno de estos libros? Desde quien cortó el árbol hasta quien lo transportó, quien preparó, quien imprimió, quien lo volvió a transportar, la persona que me lo vendió, yo que tuve que trabajar, que le tuve que pagar. ¿Cuántas personas se beneficiaron de todo esto? Y es que es lo que no nos detenemos muchas veces a pensar. Y si nos ponemos a ver de cada detallito, ¿cuántas personas? Había una serie que decía, ¿cuántos lo hacen? Algo así en History Channel o en el Discovery Channel, no recuerdo. Y te decían, en el proceso de elaboración de un carro intervinieron 20 personas, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Pero ya que estaba en el taller, ya que estaba en la planta todo el material para hacerlo. Pero si nos vamos desde la extracción de la materia prima, desde lo primerito, ¿cuántas personas? Entonces imagínense el universo que está enfrente de ustedes ahorita. ¿Cuántas personas han estado aquí presentes en todo lo que tienes enfrente, en este momento? Por eso, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y es cuando le empezamos a dar valor a todo lo que hay, a todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera son sueños, son ilusiones, son, híjole, un montón de cosas. Es la persona del hombre la que hay que salvar, la sociedad humana la que hay que renovar. ¿Quién hay que salvar? ¿A quién vino a salvar el Señor? Al ser humano, al hombre. Y para salvar al hombre necesitamos renovar la sociedad, esa sociedad que sigue estando corrompida. En el centro de la preocupación de la iglesia está el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. No podemos separar al hombre, no somos Jack el Destripador para dejarlo en pedacitos. El hombre es un ser íntegro, completito. Si le duele el alma, le duele todo. Si le duele el cuerpo, le duele todo. Necesita o el hombre está de esta manera, o necesitamos, mejor dicho, rescatar esta visión integral del ser humano en el que actualmente nos hemos centrado principalmente como sociedad en exaltar el cuerpo y todo es el cuerpo. ¿No dice la canción Dale a tu cuerpo alegría, Macarena? Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Suena trillado, suena bobo y suena tonto, pero esa canción es un himno concreto que genera cultura en una época concreta y que lo vemos viendo reflejado hasta el día de hoy, porque fue tendencia y no es broma, ¿eh? Es en serio. Entonces, necesitamos rescatar al ser humano en este sentido. En una palabra, el hombre es el camino de la iglesia. Mis hermanos, si no hay ser humano, si no hay un hombre, la iglesia no puede ser iglesia. La iglesia es iglesia porque la iglesia está hecha para los hombres, para los seres humanos, para nosotros, para ser salvados. ¿Cuál es la función de la iglesia si no hay a quien salvar? No sirve. Me explico. ¿Cuál sería la función de, no sé, de un lechero si ya no hay vacas que ordeñar? Pues ya se le acabó la chamba. Ya no hay chamba, tendrá que buscar una cosa nueva. Por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer? La misión de la iglesia es evangelizar. ¿A quién va a evangelizar? Al ser humano. Y entre la evangelización y la promoción humana existen lazos muy fuertes. ¿Cuál es? Desarrollo y liberación. Liberación entendida en la liberación de los espíritus malignos, sí, también, pero más que allá, es que cualquier acto que hace la pastoral social, y no me refiero a Cáritas, no me refiero a cuidado integral de la creación, no me refiero a pastoral de la salud, no me refiero a dimensión de fe y compromiso social.
Me refiero a una pastoral social plena, que incluye todas, ¿va? Que no necesitas tener el logotipo o la etiqueta para decir, hago pastoral social, porque pastoral social la podemos hacer a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Entonces, todo acto de pastoral social, o sea, de pastoral que yo hago afuera de la iglesia, por el bien de uno de mis hermanos que está allá afuera, sea quien sea, eso es liberación total, liberación plena. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso, vestir al desnudo, consolar a la viuda. Y todo eso, que es un acto de liberación, se vuelve un acto de desarrollo humano, se vuelve un acto en potencia para que la persona pueda volver a ser protagonista de su vida, para que la persona se pueda dar cuenta de que hay esperanza, que se puede. Entonces, número uno, vínculos de orden antropológico, porque el hombre hay que evangelizar, perdón, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Dice la oración de la lluvia, ¿no? Y una vez asegurado el sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Yo le encuentro un paralelismo tremendo con el primero comer que ser cristianos. Y ciertamente, si tienes hambre, no te vas a estar preocupando por, híjole, pensar en la iglesia. Pues lógicamente que no. A lo mejor ya por el grado de formación que tienes, por el grado de espiritualidad que has alcanzado, pues sí, pero una persona que va en su pleno desarrollo, no. Entonces, es la persona humana, hay que verla desde la realidad concreta, lo que decíamos hace rato. Dos, lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación y la redención. ¿Te acuerdan que decíamos la historia de la salvación, la historia de amor que no, pleno y verdadero que nos ha hecho nuestro Dios con nosotros desde el momento en el que nos creó hasta el día de la parucía, que todavía no llega, pero en ese inter, aquí estamos y estamos viviendo ese acto de amor en este momento. Se llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. O sea, sí, lo decíamos hace rato, hay muchas cosas, un panorama desolador. Sí, sí lo hay y siempre lo ha existido, o sea, no es nuevo, pero también hay una opción real por generar lo que nos está pidiendo nuestro Señor, restaurar el orden temporal, restaurar a la persona. Y esa empieza desde mí. Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? Si yo nada más me la paso hablando de que Dios te salva y Dios te salva y Dios es amor y Dios es amor, pues ¿qué diferencia tengo con otros grupos evangélicos, protestantes, que por lo menos andan tocando las casas sin temor a que los apedreen, ¿verdad? Ellos por lo menos se animan. Yo eso sí rescato de ellos, que tienen unas ganas tremendas de hacerlo. Pero, pues, ¿qué me diferencia de ellos? Realmente nada. ¿Por qué? Porque proclamar el mandamiento del amor, porque ser cristiano no nada más es decir, Cristo me salva. Ser un auténtico y verdadero cristiano es decir, Cristo me salva porque yo me configuro como Cristo, porque yo quiero ser otro Cristo. Y si yo quiero ser otro Cristo, mínimo tengo que hacer lo que Cristo hizo en esta vida, en este orden temporal. ¿Y qué hizo? Dio de comer al hambriento, dio de beber al sediento, curó al enfermo, hizo las obras de misericordia. Entonces, amo. ¿Y cómo amo? Mediante la acción. O sea, esa es la clave, así de sencillo. Y si vemos la historia de la Iglesia universal, siempre la Iglesia ha sido la primera que ha salido a restaurar el orden y a ayudar todas las situaciones de pobreza, de abandono, de negligencia, de, de miseria humana. Siempre es la primera que está ahí. Y siempre está ahí para atender a todos. No, no escatima. Me acuerdo mucho de una madrecita que estaba con nosotros en la pastoral, era la encargada de Cáritas, ya hace un año, un poquito más de un año que ya no está, pero ella llegó muy sorprendida un día después de ir a uno de los encuentros nacionales en Cáritas, no recuerdo dónde,
creo que fue en Cancún, fue hace 2 años o 3 años, no recuerdo. El punto está que se fue al encuentro de Cáritas y ella muy sorprendida porque conoció una chica de Cáritas Guadalajara, de la Arquidiócesis de Guadalajara, creo, y ella impresionada porque la chica súper metida, súper movida, súper convencida, y ni católica es. Y decía, pero ¿cómo que no? Pues es que Caritas fue, o sea, la iglesia fue la única que la socorrió cuando nadie más lo hizo. Entonces le debe a la iglesia. Y dice la madre, y es que qué bonito porque en este proceso se está, o sea, el Señor la está evangelizando y va a acabar convirtiéndose, muy probablemente, ¿no? Bueno, la doctrina social es parte esencial del mensaje cristiano. La redención tiene que ver con todos los aspectos de la creación y de la realidad humana. Por tanto, la enseñanza social de la Iglesia forma parte de la misión de la Iglesia, que es la de continuar la obra de Cristo y hacer presente su solidaridad salvífica con toda la humanidad. Fíjense qué importante. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y si nos acordamos que todos nosotros por el bautismo somos piedras vivas de la iglesia y conformamos los miembros del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza, pues entonces nosotros somos la iglesia. Y como nosotros somos la iglesia, ¿qué necesitamos hacer? Continuar esa obra de Cristo. O se hace amar sin medida. Por ahí no sé quién tenía, había hace ratito que tenía una imagen, la oración de San Luis Rey de Francia, cómo es fantástica. Amar sin medida, combatir sin temor a que me hieran, a trabajar sin descanso y a no buscar más recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. Eso es lo que pide San Luis, ¿no? Y él era laico, no era, no era sacerdote. La doctrina social expone las consecuencias del mensaje cristiano en la vida de la sociedad y encuadra el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio de Cristo Salvador. Centésimos Annus de la carta encíclica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar con la obra de Cristo. Y Cristo vino a redimir al hombre. Por lo tanto, nosotros no vamos a redimir al hombre, pero vamos a trabajar para que la redención de Cristo llegue a todos los hombres y que todos los hombres sean conscientes de esa redención que Cristo ya le dio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decíamos, sirviendo. La iglesia no busca interferir en lo social para imponer un modelo propio de la sociedad. O sea, a la iglesia no le corresponde decir por qué candidato vas a votar. A la iglesia no le corresponde, a la iglesia clero, claro, al clero, a los sacerdotes, a nuestros pastores, no les corresponde meterse en temas políticos directamente, porque sí los van a perseguir. Por eso, a ellos no les corresponde. Nos corresponde a la iglesia laicos hacerlo desde afuera y no desde un ámbito fanático. Es que si no votas por fulano y tal, te vas a ir al infierno. No, o sea, no, tampoco lo vamos a hacer desde un ámbito fanático. Lo tenemos que hacer desde un ámbito racional, desde un ámbito humano. Porque así como la otra persona tiene sus ideas y a lo mejor las ideas de la otra persona son muy malas, no sé, una persona que esté a favor del aborto, pues también esa persona tiene derecho a salvarse, así como tú la tienes. Y tienes que buscar por la dignidad de esa persona, aunque esa persona no esté velando por la dignidad de nadie. Entonces, no vamos a imponer como iglesia ninguna ideología. Simple y sencillamente vamos a ser congruentes donde estamos y siendo congruentes, que nuestro testimonio arrastre. La misión propia de Cristo, que Cristo confió a su iglesia, no es de orden político, económico y social. El fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Ay, no me acuerdo cuál es la cita. No, no me acuerdo. Ese. Ahorita si me acuerdo se las digo. Pero aquí vamos con esto. La doctrina, el catecismo, nos sirve para saber qué tenemos que hacer como católicos, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Y sobre eso actúa allá afuera, sobre eso da testimonio allá afuera. Pero no es necesario de que salga yo con mi medalla y diga, yo soy católico, véanme. Pues no, que se te note que eres católico, que eres apostólico y que eres romano,
¿Por qué? Porque lo vives, porque lo hablas, pero no porque andas diciendo Diosito, 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 sino porque hablas siempre respetando la dignidad de los demás. Porque lo vives viviendo el amor, viviendo la caridad, entregándote por la justicia. Por ello, la doctrina social no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. Esto no lo vamos a poder hacer con la doctrina social. La doctrina social orienta. La doctrina social te dice, esto es lo que tiene que hacer un buen católico y entonces tú y yo como buenos católicos nos vamos a organizar y vamos a salir allá afuera a nosotros, a partir de ese conocimiento que nos ha dado la iglesia, ahora sí proponer sistemas, modelos de organización social y proponer cuestiones técnicas, pero eso nos toca a nosotros. La iglesia tiene la tarea de evangelizar las realidades sociales, esto es, evangelizar al hombre. Tal cual, así de sencillo. Cada época ha tenido el Papa, los pastores que ha necesitado. Y cada época ha tenido sus problemas muy concretos, muy propios, y los ha tenido que resolver. Unos los han resuelto de mejor manera, otros los han resuelto de peor manera. Aquí la pregunta es, ¿cómo los estamos resolviendo nosotros? Y si lo que estamos haciendo es realmente adecuado a la respuesta. Por ahí dice el dicho. No pretenda resolver los problemas con las mismas soluciones que provocaron los mismos problemas. O sea, no sale. Tenemos que buscar opciones nuevas y pues es esforzarnos realmente. Un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los hombres. O sea, aquí ya nos está diciendo tal cual el Papa en Libertatis Conscientia que la doctrina social es un conjunto de principios y este conjunto de principios me va a servir como criterios de juicio. Voy a poder discernir si está bien o está mal lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que me dé una orientación para saber cómo debo de actuar ante esta circunstancia. A ver, ¿el fin justifica los medios? Sería pregunta. Según Maquiavelo y según la política pragmática amazona, pues te va a decir que sí. O sea, no importa lo que hagas mientras que el resultado sea bueno. Pero en realidad eso va en comunión con mi fe, porque muchos vivimos así, justificando, ¿no? Pero en realidad va en comunión con la Iglesia Católica. El fin justificará los medios, vale para que yo pueda ganar, para que yo pueda crecer, para que podamos obtener un bien, necesitamos pisotear y aplastar a los otros. Pensémoslo. Para que mi empresa pueda crecer, me pueda desarrollar y me pueda ir de vacaciones esta Navidad bien a gusto, voy a sobreexplotar a mis trabajadores sin pagarles horas extras. Voy a cobrar mucho más de lo que es haciendo que sean precios injustos. Porque, no sé, para encarecer los productos, ¿no? Echas a perder de los productos de tal manera que escaseen y suba el precio. ¿Realmente será justo? Mientras que cuántas personas están muriendo de hambre en el mundo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a la doctrina social, a ir juzgando para saber qué podemos hacer, para que realmente nos organicemos y hagamos esto, cambios de profundidad. No se trata de tapar el pozo, hermanos, y esto es bien difícil, y de verdad que es bien difícil. No se trata porque muchas de las acciones que hacemos como pastorales, yo no sé cómo están ustedes, y eso es lo bonito de a veces de hablar con grupos que no conoces, este, mm, pero yo hablo desde mi realidad, o sea, yo conozco mi realidad, y en mi realidad es muy sencillo, la mayoría de las acciones que hacemos acciones, hacemos una pastoral de eventos. No hacemos una pastoral de procesos. La pastoral de eventos sirve, tiene una función, sí, es útil, pero no transforma. Lo único que va a transformar va a ser una pastoral de procesos.
va a ser generar cambios realmente profundos. Es como cuando te vas al retiro, entras al retiro, y yo creo que esto a todos los aquí presentes nos ha pasado, y sales con el corazón, pero latiéndote al 100 bien emocionado, bien enamorado, bien, uy, queriéndote comer el mundo de una sola mordida, y todos los días, la primera semana vas a misa todos los días y rezas el rosario, y la segunda semana ya fuiste 3 días, y la tercera semana ya no fuiste, y ya nada más te quedaste los domingos, y a lo mejor ya ni siquiera los domingos. Eso pasa cuando tienes una pastoral de eventos, pero cuando hay una pastoral de procesos, necesitas un evento, que es el retiro, para a partir del retiro, que hay un cambio, que hay un querigma, que hay un llamado, entonces jalas a la persona a que le siga, le siga, le siga, le siga, le siga. A lo mejor no es necesario que empieces yendo a misa todos los días. Empieza yendo a misa bien los domingos. Y luego vamos a ir los sábados, ¿no? Y empiezas a buscarle la manera. Pero es que es lo que se tiene que hacer. Mientras que no cambiemos esta situación, va a ser difícil que nuestras actividades como pastoral tengan continuidad. Y no se diga cuando cambian los padres, y como cambiaron los padres, padre nuevo, gente nueva, ideas nuevas, y no hay continuidad. Y se rompe lo que sí estaba funcionando, o se deja en la congeladora. Digo, lo que no estaba funcionando o lo que había que corregir, que bueno, que se corrija o que se descarte, eso sí, pero también pasa eso, y esa es otra realidad que pues, tristemente sufrimos en todas las parroquias que nos podamos imaginar. Pero en Tlaxcala y en Zacatecas eso no. En otros lados sí, pero aquí no. Entonces, la doctrina social de la iglesia es una realidad dinámica. ¿Por qué? Porque está viva, porque siempre va a estar abierta a las nuevas elaboraciones que van sucediéndose todos los días en la naturaleza histórica en la que nosotros vivimos. Pasó un acontecimiento nuevo, entonces va la doctrina social a actualizarse para responder a ese acontecimiento. Yo no sé qué tan cierto sea, pero por ahí decían que León, el cardenal Prevost, se puso el nombre de León, sí, haciendo memoria de León XIII, el papa de la Rerum Novarum, de la Revolución Industrial, porque justo en este momento de la historia concreta estamos en la revolución tecnológica de las inteligencias artificiales, y realmente no nos hemos detenido como sociedad a pararnos un momento a darnos cuenta de que cuántas personas se van o nos vamos a quedar sin trabajo a partir de estas inteligencias artificiales. Es que ya no ocupas, pagas la inteligencia artificial y lo va a hacer, no ocupas a las personas. O sea, esa cultura del descarte se ha vuelto todavía más dura. Entonces, bueno, hubo quien dijo que por eso él decidió ponerse ese nombre. Y me suena, me da. Entonces, todo siempre va modificándose. En la doctrina social encontramos elementos permanentes y contingentes. Hay cosas que permanecen, la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la participación, son cosas que no cambian, que están ahí, que seguirán ahí hasta que el Señor decida otra cosa. Y contingentes, cosas que se van adaptando y que van modificándose según las necesidades. La dignidad o el principio de dignidad de la persona humana nunca va a cambiar, pero sí va a cambiar cómo buscamos esa dignidad, que es la diferencia. Por lo tanto, los principios de la enseñanza social de la Iglesia son los criterios que deben de presidir el comportamiento de las personas en los distintos ámbitos de la sociedad. Estos, en su conjunto, constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con los demás, en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos. Entonces, a partir de ello, podemos hacer una auténtica antropología cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Esta antropología, el estudio del hombre, desde la visión judeocristiana, abarca todas las dimensiones de la vida social del hombre. Son reglas prácticas de comportamiento para construir una comunidad digna. No se puede reducir a un mero objeto de estudio de conocimiento intelectual. O sea, no es nada más me voy a poner a estudiar como ñoño la doctrina social y ya me la sé, pero si no la sé interpretar o no le saco provecho, entonces no sirvió de nada.
volvemos al ejemplo de que dicen nuestros santos sacerdotes, ¿no? Vayan a esa, Dios los bendiga, vayan y apliquen lo que aquí han aprendido. O sea, tenemos que aplicarlo. Los principios de la doctrina deben de ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. Esto es importante. Por eso la imagen del rompecabezas. Todos los principios que vamos a ver están en una unidad. La unidad es la persona y por lo tanto su dignidad. Que los conecta es a la unidad es la persona, la conexión es la dignidad y la articulación es cómo cada uno de estos principios se va a desarrollar. Esta exigencia radica en el significado de que la iglesia misma da a la propia doctrina de corpus, cuerpo, unitario, que interpreta las realidades sociales de modo orgánico. O sea, no podemos desvincular nada. Mm, bueno, eh, estoy viendo porque ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Los principios permanentes de la doctrina de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social. Se trata del principio de la dignidad de la persona, lo que ya hemos dicho, en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina encuentra su fundamento. De nuevo, el compendio en el número 160. Pero fíjense, el primero era del 107, ahora estamos en el 160, y si seguimos en todo el compendio, vamos a encontrar que los numerales van a seguir hablando de la dignidad de la persona. Pero volvemos aquí. Este principio es el fundamento de todo lo que hacemos. ¿Y cuáles son los elementos permanentes o los principios que damos? El uno, dignidad de la persona humana. Los demás los podemos poner en el orden que queramos, o sea, no es que tengamos uno que es superior al otro, porque todos se articulan, ¿se acuerdan lo que decíamos? Todos se empiezan a articular en torno de la dignidad de la persona. Entonces tenemos igualdad, el bien común, el destino universal de los bienes, la participación, la subsidiariedad, la solidaridad. Y buscando o actuando uno de estos, lógicamente actúas a los demás. O sea, sé que por eso van íntegros, van de la mano a toda la persona. No puedes decir, híjole, voy a hacer el bien común, pero no me voy a preocupar por la dignidad. No va a haber igualdad en mi actividad. No estoy dando cada quien la justicia, ¿no? A cada quien lo que le corresponde. No, no se puede. Si estás realmente obrando por el bien común, todos los principios están ahí metidos. Y por lo tanto, de los principios vienen los valores. La promoción de la dignidad de la persona en la vida social está íntimamente relacionada con el reconocimiento real y práctico de un conjunto de valores relacionados con la verdad sobre el hombre. Son valores fundamentales que hay que observar y que implican actitudes concretas y acciones específicas por parte de todos nosotros. Nosotros somos los actores de la sociedad, de los organismos y de las instituciones. Entonces, ¿qué son? Son actitudes concretas que nos hablan sobre la verdad del hombre. Y estas actitudes deben de reflejarse en acciones específicas. La relación entre estos principios y estos valores son recíprocas. ¿Por qué? Porque expresan el atributo del bien moral que los principios proponen conseguir. Si yo lo busco conseguir la dignidad de la persona, pues necesito valores para poderlo hacer. Se ofrecen como punto de referencia para la estructuración oportuna y la conducción ordenada de la vida social y requiere de la práctica. Si no ponemos en práctica lo que aprendemos, si no ponemos en práctica lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, entonces no sirve de nada. Recuerdan que la ética, como bien integral del hombre, prevalece sobre la técnica. O sea, sí es importante la técnica, es importante cómo hacemos las cosas, pero es importante la inteligencia artificial y que siga desarrollándose, sí, claro que sí, pero lo más importante es el ser humano siempre y cuidar al ser humano indistintamente de lo demás. Entonces, nos dice, los principales valores de la doctrina son la verdad, la libertad, la justicia,
la reconciliación y la paz, teniendo como primerísimo lugar siempre la caridad. Entonces, mm, bueno, la práctica de las virtudes sociales y el establecimiento de estructuras fundadas sobre estos valores exige además de una opción decidida por el bien, la capacidad prudencial de reconocer en cada momento y circunstancia cuáles son las actitudes oportunas para realizar estos valores. O sea, no nada más es hacerlos por hacerlos, no es hacerlo a lo temerario, es realmente saber cómo voy a actuar, ser inteligente. Decía por ahí el Señor también, ¿no? Sean astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, no hay que hacerle a lo tonto, hay que ser inteligentes en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esta es la realidad, que nos topamos siempre, nuestros valores y principios van a causarle cosquillas y más que cosquillas, le van a causar estupor al mundo porque se oponen al mundo, porque se oponen a liberalismo excesivo, porque se oponen a la cosificación, porque se oponen a la masificación, porque se oponen a todo aquello que degrada al ser humano. Por eso es necesario el discernimiento, mis hermanitos. Por eso siempre tenemos que discernir todo lo que vamos a hacer y es un discernimiento a la luz de los valores fundamentales del cristianismo. O sea, lo que ya conocemos del catecismo. Y eso es poder practicar la auténtica sabiduría. Cristo es la sabiduría. Por eso la iglesia nos pide que tengamos un verdadero compromiso social. Porque teniendo un compromiso social, cada uno de nosotros, allá afuera donde estemos, vamos a poder aplicar estos valores. Y lo vamos a hacer. Y nos vamos a equivocar y nos vamos a tropezar, sí, infinidad de veces, pero vamos a estar buscando que imperen cada uno de estos valores, en lo que hacemos. Y por lo tanto, si estoy desarrollando estos valores, estoy esforzándome por estos valores, por lógico los principios están presentes. Y si me esfuerzo por los principios, por lógica, tengo que desarrollar los valores. Es algo recíproco, no podemos separarlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si se fijan aquí, amor, verdad, libertad y justicia, la comunidad, haciendo esto, se garantiza la dignidad humana como fin último. ¿Y cómo lo garantizamos? A través de la sociabilidad, solidaridad, subsidiariedad, participación, autoridad, destino universal de los bienes, que son los principios de la doctrina social, y estos van a garantizar el bien común como un fin inmediato. Todo lo que yo haga tiene que estar enfocado a generar un bien común y si genero un bien común, entonces estoy buscando la dignidad de la persona. Y para poder generar este bien común y tener esta dignidad de la persona, por lo tanto, estoy amando, estoy buscando la verdad, estamos actuando en libertad y estoy actuando en justicia a través de todos estos principios. Ya lo iremos desarrollando poco a poco, pero no está tan complicado. Es un poquito chosco, pero no está tan complicado. Y con esto, pues bueno, damos por terminada la presentación del día de hoy y justo 9:29. Dejo de paro la grabación.